Muy buenos días, chiquillos. Espero que estén muy bien, que estén tranquilos y que estén seguros, ¿cierto? Cada uno de ustedes en sus casas. Mi nombre es Melissa Sarmiento y en esta oportunidad les traigo estrategias de comprensión lectora. Bien, veamos entonces de qué se trata esta presentación. Eso sí, antes de conocer dichas estrategias, es necesario responder a esta pregunta. ¿Qué es leer? ¿Qué es para ustedes, chiquillos, chiquillas, leer? Pues bien, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que leer es pasar la vista por lo escrito o entender, comprender un texto determinado. Sin embargo, otra definición nos indica que leer es reaccionar adecuadamente ante un texto determinado dentro de un cierto contexto. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa lo que acabamos de leer? Pues bien, reaccionar adecuadamente tiene que ver con la relación que establecemos al leer un texto. Dicha relación está compuesta por estos tres elementos. Tenemos el texto, ¿cierto? El contexto y el lector o los lectores. Leer es, por lo tanto, una interacción, es decir, una acción realizada entre dos o más, ¿cierto? Y en este caso, esta relación está hecha entre el texto, el contexto y el lector. ¿Qué hace el lector o los lectores? Extraen, ¿cierto?, información del texto y van construyendo significados. Significados que ayudan a la comprensión del mismo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la comprensión lectora? Veamos qué significa esto. La comprensión lectora es la capacidad del lector o receptor, dependiendo, de identificar, analizar, interpretar, inferir y criticar los diferentes significados y mensajes que están incrustados, ¿cierto?, en un texto escrito. Ahora bien, no necesariamente nosotros nos vamos a presentar, ¿cierto?, frente a un texto escrito siempre. También la comprensión lectora tiene que ver con comprender, por ejemplo, una obra de arte, una canción, una publicidad, etc. Veamos ahora entonces, porque es muy importante tener esta capacidad de incorporar nuevos conocimientos, pero también es importante saber qué beneficios nos va a traer conocer algo. Veamos entonces los beneficios de la comprensión lectora. El primer beneficio que vemos acá es la adquisición de conocimientos a lo largo de todo el proceso educativo. Es decir, con un ejemplo, nosotros llevamos, ¿cierto?, una mochilita desde que empezamos nuestro proceso educativo por allá, por los años de prekinder, y esa mochila se va llenando de conocimientos. Una vez que nosotros aprendemos a leer, se llena y se llena de conocimiento, de nuevas palabras, de nuevos saberes. Otro beneficio es el desarrollo de la personalidad y la socialización. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros tengamos una buena comprensión lectora, vamos a poder saber con mayor facilidad cómo somos y a su vez cómo poder sociabilizar, ¿cierto?, con las demás personas. Va a ser mucho más fácil. Otro beneficio también es la mejora de la competencia lingüística y el aumento del vocabulario. Entonces, competencia lingüística. ¿Qué se les viene a la mente con eso? Lingüística, de lengua, bien, por ahí. La competencia lingüística, chiquillos, chiquillas, es el conocimiento que permite comprender y producir oraciones y frases correctas
dentro de un sistema. ¿Cuál sería nuestro sistema? El español. Bien, y el aumento de vocabulario, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Saber utilizar o utilizar efectivamente más palabras al día. Por lo general nosotros cotidianamente utilizamos las mismas palabras para referirnos a un montón de cosas. Si nosotros empezamos a leer efectivamente y empezamos a comprender lo que estamos leyendo, nuestro vocabulario va a aumentar y vamos a poder utilizar mayores sinónimos, mayores frases, palabras, conceptos que antes no estaban en nuestro vocabulario. También dentro de los beneficios tenemos el fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y frente a la realidad. Fomento viene de fomentar, ¿cierto? Promover, impulsar a hacer algo. Si usted tiene una buena comprensión lectora, va a poder criticar, opinar, ¿cierto? Respecto a lo que está leyendo y respecto a cómo influye ese texto en su realidad. También influye en la capacidad de participar plenamente en la sociedad. Bien, gracias a la habilidad de entender y evaluar la información escrita. Y sí, lo leyeron bien, evaluar. No solo los profesores podemos evaluar, sino que también ustedes al entender lo que están leyendo. ¿Por qué? Porque pueden dar una opinión, una posición crítica, ¿cierto? Una valoración propia de lo que están leyendo. Darle una nota. Bien, yo evalúo este texto con un 2 porque considero que no me está enseñando absolutamente nada. Y finalmente, chiquillos, chiquillas, otro beneficio, pero no menos importante porque está al final, es el aumento de la motivación lectora. ¿Qué tiene que ver esto con leer bien? Pues mucho. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, a mí también me pasó, ¿cierto? Cuando yo agarraba cualquier texto y no entendía lo que estaba leyendo, ¿qué hacía? Lo dejaba tirado. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Bien, había una especie de frustración en este caso, al no entender lo que estaba leyendo. Entonces, a mayor capacidad de comprensión lectora, ustedes van a poder leer cualquier texto que se les presente. Y eso, obviamente, va a aumentar la motivación por la lectura. Entonces, a continuación vamos a ver los niveles de comprensión lectora. Tenemos 3 niveles de comprensión lectora. El primer nivel es el nivel textual. Es el nivel básico que deben poseer todos los lectores. Además, se utiliza el conocimiento previo, ¿cierto?, del lector o lectora, junto con la habilidad de leer que, como les decía a ustedes, ya poseen. El segundo nivel es el nivel inferencial. En este nivel se descifra, ¿cierto?, lo que no aparece explícito en el texto. Podemos extraer aquello que el texto nos quiere decir, pero que no podemos ver a simple vista. Y finalmente tenemos el nivel crítico. En este nivel se pueden emitir opiniones o juicios sobre la forma, el contenido o el mensaje mismo que nos entrega el texto. Pero para comprender de mejor manera esto, vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, chiquillos, vamos a comenzar a ver la comprensión de lectura en los 3 niveles con un extracto de La Metamorfosis de Franz Kafka. Dice así: una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades
sobre el que casi no se aguantaba la colcha. Estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había un desparramado muestrario de paños. Samsa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado, y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un leve y punzante dolor. Un dolor jamás sentido hasta entonces. ¡Qué cansada es la profesión que he elegido!, se dijo. Siempre de viaje, las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes, estar pendiente de los enlaces de los trenes, la comida mala, irregular, relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales y en las que no tienen cabida los sentimientos. Al diablo todo. Bien, entonces veamos qué pasa con los 3 niveles de comprensión lectora. Tenemos entonces en el primer nivel textual, que Gregorio Samsa efectivamente se despertó una mañana, ¿cierto?, convertido en un insecto. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? En un insecto. Aquí está. Vamos a unirlo. Bien. Sigamos. No sabe por qué se convirtió en un bicho. ¿Qué me ha ocurrido? No tiene idea. ¿Qué le pasó? Está durmiendo en su casa y está lloviendo. Bien, también aparece esto, ¿cierto? Está nublado, está lloviendo después, caen las gotitas en el zinc. Él trabaja como comerciante viajero. También lo dice el texto, ¿cierto? Explícitamente. Piensa que está soñando y quiere seguir durmiendo. Al final del texto, qué cansada es la profesión que he elegido, ¿cierto? Se queja de su trabajo y no quiere continuar en su empleo. ¿Por qué? Porque la comida es mala, porque siempre está fuera de la casa, etc. Todo eso que nosotros acabamos de leer está en el texto, explícitamente. Podemos subrayarlo si queremos. Ese sería entonces el primer nivel, que es el nivel textual. Bien, ahora, el segundo nivel es el nivel inferencial, ¿cierto? Teníamos antes a nuestro detective Pikachu ahí como ejemplo. El nivel inferencial, ¿qué dice? Dice que Gregorio Samsa es un trabajador a quien no le gusta su empleo. Claro, podemos inferir que a Gregorio no le gusta su empleo porque se queja de su empleo. Su transformación en insecto puede deberse a que los insectos son seres colectivos y alienados, que cumplen con su deber dependiendo de su estatus, comparado con la abeja, reina, obrera, zángano. Es decir,
el que él se haya convertido en insecto puede ser porque por lo general los trabajadores, ¿cierto?, son como pequeños insectos que salen de sus casas, van a trabajar, vuelven a su casa y así repiten día tras día ese recorrido. Un insecto puede significar algo asqueroso y odioso a la vista, y eso tal vez quiere decir que Gregorio se siente así por dentro, se siente un insecto, como diría Vegeta. El escritor de la obra está en la línea del existencialismo. Kafka es existencialista. Si nosotros tenemos esta información, podemos explicar, ¿cierto?, este tema de que se ve al ser humano como un insecto, que no sabe dónde está, que no le haya sentido, ¿cierto?, al mundo, a cómo se maneja, a cómo se vive en este mundo. Y finalmente, el tercer nivel, el nivel crítico, es una opinión, ¿cierto?, que uno hace sobre el texto que acaba de leer. En este caso, yo opino, por ejemplo, que la comparación de un ser humano con un insecto es a veces acertada, y más en la sociedad, ya que la humanidad muchas veces desecha, ¿cierto?, vota la individualidad por encima de los intereses colectivos. Es decir, muchas veces nosotros mismos escondemos nuestros propios sentimientos. ¿Para qué? Para que la sociedad no nos critique, para que no nos miren feo, para que no digan, uy, ¿por qué opina así ella? ¿Por qué opina así él? ¿Se entiende? Entonces, en este pequeño texto podemos ver los 3 niveles de comprensión lectora. Entonces, ahora chiquillos, vamos a ver el proceso de la lectura. Esta técnica se conoce como la técnica del antes, durante y después. Entonces, chiquillos, la técnica del antes, durante y después comienza con el antes de la lectura. Las preguntas que nos podemos hacer antes de leer son: ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué tratará este texto? Y finalmente, ¿qué me dice su estructura? Bien, entonces, ¿para qué se va a leer dicho texto? Es decir, saber para qué se está leyendo, para así poder establecer una estrategia y que sea la estrategia más adecuada. ¿De qué se trata? Sirve para que al preguntarse ustedes de qué se trata este texto o cualquier texto que tengan que leer solamente leyendo el título, se puedan enfocar para saber si ya reconocen alguna de las palabras del título, es decir, saber si ya tienen conocimientos previos que ya hayan adquirido sobre dicho tema. Y finalmente la extensión, es decir, si el texto es muy extenso, se debe verificar la composición del mismo para así saber cómo abordar las partes esenciales que nos van a servir. Durante la lectura, podemos crear una hipótesis y una expectativa de cuál crees tú que será el desenlace de lo que estamos leyendo. Es decir, tomando como ejemplo el texto anterior, estábamos leyendo la metamorfosis de Franz Kafka. Gregorio se ha convertido en un insecto. ¿Cómo terminará un insecto? Por lo general, ¿qué hacemos cuando vemos una cucaracha en el suelo? ¿Qué pasará con Gregorio? Preguntarse también, chiquillos, muy importante. Preguntarse a sí mismos si están entendiendo lo que están leyendo. No vale la pena, ¿cierto?, leer y leer y leer y terminar de leer y seguir con otro texto si no se entiende lo que estamos leyendo. De ser así, de no entender lo que usted leyó, es muy importante que usted repita la lectura. Entonces,
Repetir la lectura en casos en los que no se entienda alguna oración o párrafo. No es malo, es súper bueno. Hágalo las veces que sea necesario. Ahora bien, en el caso de no conocer alguna palabra, lo mejor que pueden hacer es que tomen esa oportunidad de no conocer palabras y las usen para aprenderlas. ¿Bien? Entonces, es una muy buena oportunidad para que ustedes amplíen su vocabulario, queridos. Entonces, cada vez que usted está frente a una palabra desconocida, ¿cierto? Misteriosa, usted agarre su diccionario, agarre tu celular y busque la palabra. Otra técnica también muy buena es leer en voz alta las partes difíciles. Porque al leer con voz alta, nosotros activamos una habilidad que usábamos mucho cuando éramos chiquititos, la memorización. ¿Bien? Entonces, si nosotros no entendemos alguna frase, leerla en voz alta nos va a ayudar a comprenderla mejor. ¿Bien? Y finalmente, durante la lectura es muy importante representar la situación. A algunas personas les sirve leer en voz alta, a otras personas les sirve repetir lo que está leyendo una y otra vez, ¿cierto? Y a otras personas les sirve para comprender lo que están leyendo, representar la situación con la imaginación. Por ejemplo, yo cuando tuve que leer Harry Potter, el primer libro en el colegio, ya había visto la película. Claro, hice un poquito de trampa, ¿cierto? Ya me sabía toda la historia. Pero recuerdo que ese libro yo lo leí súper rápido y entendía todo lo que iba leyendo. Pero ¿qué me ayudó? Representar lo que yo estaba leyendo en mi imaginación. Es decir, utilizaba las imágenes que tenía de estos actores, ¿cierto? Y las metía en mi cabeza mientras estaba leyendo el libro. Una imagen muchas veces sirve el doble que un texto para recordar las cosas. La tercera etapa es después de la lectura. Después de que usted ya leyó el texto que le pidieron, ¿qué es importante realizar? Resumir y sintetizar en ideas principales y temas. ¿De qué se trata el texto? 2. Realizar acciones que ayuden a comprender y aprender lo importante. Hay muchas personas que hacen canciones, que hacen mapas conceptuales, que hacen frases, extraen frases de los textos, las ponen a un costado, en un post-it. Y finalmente, evaluar el texto. Después de que usted lo leyó, usted puede responder estas preguntas. ¿Me ha gustado? ¿Lo recomendaría? ¿Por qué? Veamos ahora algunas técnicas para facilitar la comprensión lectora. En esta oportunidad vamos a presentar 4 técnicas para facilitar la comprensión lectora. Tenemos destacar, subrayar, anotar al margen y la técnica de pregunta-respuesta. Seguramente ustedes utilizan alguna de estas técnicas, si es que no es todas, pero nunca está de más volver a repasar, ¿cierto? Destacar. ¿En qué consiste destacar? Consiste en resaltar ciertos datos que no requieren interpretación. Por ejemplo, fechas, nombres, títulos, etc. También se pueden utilizar simbologías para destacar. Círculos, cuadrados, flechas, triángulos, estrellas, etc. Dependiendo de la palabra. Por ejemplo, para la fecha podemos resaltar la palabra entera, ¿cierto? Y que sepamos que esa efectivamente es una fecha.
Si tenemos un nombre y lo queremos destacar y no lo queremos confundir con la fecha, podemos utilizar otro destacador o ponerlo en un rectángulo. Por ejemplo, si queremos resaltar un título, ¿cierto? Es fácil. Podemos efectivamente tapizar, ¿cierto?, el título para que no se nos olvide que ese es el título, o podemos encerrarlo en un círculo, ahí dependiendo de lo que ustedes decidan. La segunda técnica es subrayar. La mayoría de nosotros utilizamos, ¿cierto?, desde chiquitito subrayar. ¿Qué es subrayar? Es trazar una línea debajo de las ideas o palabras que son consideradas como importantes dentro del texto. Importante, ¿cierto? Disculpen ese subrayado también. También puedes subrayar, en este caso con el mismo color u otro, aquellas palabras que no entiendas para luego buscar su significado. Es decir, subrayar o destacar puede tener múltiples funciones. Lo importante es que ustedes se puedan organizar y si subrayar significa que esta palabra no la entiendo, la utilicen siempre. Quizás al principio va a costar un poco, pero después se van a acostumbrar a subrayar solamente aquellas palabras que no conozcan su significado. Anotar al margen. Consiste en anotar a un costado del texto, en hoja aparte o POSIT, si no tuviésemos espacio, algún aspecto que se considere importante, resumen o información que queramos destacar con nuestras propias palabras. El tema de los POSIT también ayuda mucho, sobre todo cuando queremos efectivamente dejar notas del texto. Y preguntas-respuestas. Esta estrategia es una de las menos utilizadas, pero aún así es muy importante. Y muchas veces, chiquillos, chiquillas, la utilizamos sin que nosotros nos demos cuenta. ¿En qué consiste? En realizar preguntas para resumir aspectos importantes del texto. Estos aspectos los podemos anotar o no, dependiendo de cada uno. Preguntas como cuáles. ¿Quién habla? ¿De qué o de quién habla? De ahí vamos a extraer el tema del texto, qué intención tiene y qué trata sobre dicho tema, es decir, las ideas principales. Entonces, con estas simples preguntas, nosotros vamos a poder sacar y extraer de inmediato el tema del texto y las ideas principales del texto. Y para que quede mucho más claro el tema de las técnicas de comprensión lectora, vamos a ver, por supuesto, algunos ejemplos. Como ejemplo tenemos un fragmento de 100 años de soledad de don Mario Vargas Llosa. Dice así: a través de la historia de los Buendía descubrimos la estructura social de Macondo, o, mejor dicho, la evolución de esta estructura en su siglo de vida. Hasta la llegada de la primera ola de inmigrantes, Macondo es una comunidad igualitaria y patriarcal, de tipo bíblico, en la que José Arcadio hace de guía espiritual, y en la que reina plena armonía entre sus miembros, tanto económica como socialmente. Todos son los fundadores, todos comienzan a levantar sus casas y a cultivar sus puertas del mismo modo. ¿Qué podemos inferenciar? ¿Qué podemos descubrir de este texto? Que Macondo no es una comunidad igualitaria y patriarcal después de la llegada de la primera ola de inmigrantes. ¿Por qué? La preposición hasta, que aquí está, cierto, destacada, según el diccionario de la Real Academia Española, denota el término de tiempo, lugares, acciones o cantidades. Por el significado de esta palabra, de esta preposición, se infiere que la estructura social descrita llega a su fin con el arribo de la primera ola de inmigrantes. Es decir, si la llegada de los inmigrantes acaba con esta estructura de los Buendía, ¿cierto?, que son apellidos, entonces la estructura social de Macondo ya no es
como fue descrita. ¿Se entiende? Bien. Cuánto texto, ¿no? Pero no se preocupen, vamos a leerlo. Lean conmigo y sigan la lectura. Este texto dice así: el hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si fuera el último habitante de este planeta, como si detrás de él ya no hubiera un futuro. La naturaleza se ha convertido así en una víctima del progreso. El biólogo australiano Macfarlane Burnett hace notar en uno de sus libros más importantes que, si utilizamos el progreso para la satisfacción a corto plazo de nuestros deseos de confort, seguridad y poder, encontraremos a largo plazo que estamos creando una trampa mortal de la que será difícil librarnos. Esto pasa, ¿cierto? Está pasando en este momento. Conviene destacar que la demanda interminable y progresiva de la industria no puede ser atendida sin descanso por la naturaleza, pues sus recursos se acaban. Y actualmente el hombre empieza a tocar ya las tristes consecuencias del despilfarro iniciado con la era industrial. Digna de mención es la advertencia de la Oficina de Minas de los Estados Unidos al respecto. Las reservas mundiales de plomo, mercurio y platino durarán unos lustros, poco más las de estaño y cobre, y apenas un par de siglos las de hierro y petróleo. ¿Qué suponen estos plazos en la vida de la humanidad? No estaría mal recordar aquí lo que dijo Michel Bosquet en Le Nouvel Observateur. La humanidad ha necesitado 30 siglos para tomar impulso, y ahora apenas le quedan 30 años para frenar ante el precipicio. Aunque la novelista norteamericana Mary McCarthy dijo: la naturaleza ha muerto, yo creo que no es tan dramático, pues el hombre tiene todavía un margen de tiempo relativamente amplio para enmendar sus errores. Pero quiero que quede bien claro que en la naturaleza apenas cabe el progreso, pues gastar lo que no se puede reponer refleja un estadio de civilización voraz y dice muy poco en favor de la escala de valores del mundo contemporáneo. En definitiva, todo lo que sea conservar es progresar. Todo lo que signifique alterar la naturaleza es retroceder. Bien, veamos entonces después texto muy importante y que tiene que ver con nuestra realidad, ¿cierto? Y veamos qué preguntas básicas nos presentan aquí. La primera dice así: el autor es un A. detractor del progreso, B. escritor ecologista, C. defensor de la naturaleza. Bueno, efectivamente, él, si ustedes se fijan bien, no está tan en contra del progreso. Sin embargo, dice que el progreso trae sus consecuencias. ¿Será un escritor ecologista? No lo sabemos, no lo dice el texto. Por ende, la respuesta que nos queda, y la respuesta acertada, es que es un defensor de la naturaleza. Segunda pregunta dice así: el autor dirige este texto a el público en general, los ecologistas y los industriales. Si ustedes se fijan, este texto que leímos, que espero que hayan seguido la lectura, puede ser entendido por la mayoría de nosotros, ¿cierto? Por ende, está dirigido al público en general. La tercera pregunta dice así: el tema del texto es A. la industria moderna y el progreso. Puede ser, sí, ¿no? B. la escasez de recursos naturales en el mundo contemporáneo. Sí, habla de escasez, ¿cierto? Pero ¿es el tema principal? Y C. la conservación de la naturaleza y el progreso. Esta es la respuesta más completa de las opciones que nos dan.
¿Por qué? Porque habla efectivamente del progreso, pero también habla de que es muy importante conservar y no explotar la naturaleza. ¿Se entiende? Bien, sigamos. La cuarta pregunta dice así: ¿la intención del autor es mostrar los efectos nocivos de las industrias tecnológicas? ¿Proponer un cambio frente a la naturaleza y el progreso? ¿O solo criticar las acciones de la civilización actual? ¿Critica? Sí, critica. ¿Muestra los efectos nocivos de la industria tecnológica? Creería que no. Por ende, ¿qué nos queda? Después de que sacamos estas dos opciones, la que nos queda es: la intención del autor es proponer un cambio frente a la naturaleza y el progreso. Efectivamente, esta es la respuesta correcta. Se las voy a poner sí con un color un poco más claro. Proponer un cambio frente a la naturaleza y el progreso. Bien, las preguntas que acabamos de responder son preguntas básicas que están referidas en el texto. Por lo general no hay que leer en demasiada profundidad para responder estas 4 preguntas anteriores. Sin embargo, ahora vamos a responder 3 preguntas respecto a los contenidos del texto. La primera dice así: el autor afirma que la era industrial despilfarró los recursos naturales. El progreso consiste en conservar y no alterar la naturaleza. O ya es tarde para el hombre enmendar los errores cometidos. Efectivamente, una de las frases finales del texto habla sobre que el progreso no consiste en explotar, ¿cierto? Como decía anteriormente, los recursos que nos entrega la naturaleza, sino que consiste en conservar y no alterar la naturaleza, porque podríamos tener un error, ¿cierto?, garrafal y fatal para todos los seres humanos. La 2 dice así: con la expresión trampa mortal se quiere expresar que. Bien, entonces, veamos dónde aparece aquí, trampa mortal. Entonces, con la expresión trampa mortal se quiere expresar A. el desenlace trágico de la naturaleza en un futuro próximo, la visión pesimista de los científicos o el futuro desolador de la humanidad. Veamos qué dice, ¿cierto?, en el texto mismo. Dice: si utilizamos el progreso para la satisfacción a corto plazo de nuestros deseos de confort, seguridad y poder, encontraremos a largo plazo que estamos creando una trampa mortal de la que será difícil librarnos. Recuerden entonces que este texto habla sobre el tema de la naturaleza. Por ende, no es que el científico sea pesimista, que esté en un momento sad de su vida, ¿cierto? Está hablando efectivamente en el desenlace trágico de la naturaleza en un futuro próximo, si es que seguimos utilizando el progreso para nuestra propia satisfacción. Y por último, los párrafos 2, 3 y 4 cumplen la función de. Aquí tendríamos que volver, ¿cierto?, a leer los párrafos anteriores, si es que no prestaron la atención. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, dice los párrafos 2, 3 y 4, no, vamos a poner con 2, 3, ¿cierto? Y 4. A. Sintetizar las distintas opiniones acerca del tema. B. Ejemplificar la idea planteada en el primer párrafo. Tendrá ejemplos.
O C, argumentar el tema planteado en el primer párrafo. Tenemos entonces aquí tres verbos. Tenemos, déjame poner otro color, sintetizar, ejemplificar, argumentar. ¿Qué dice el primer párrafo? Dice, el hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si fuera el último habitante de este planeta. Después, sintetiza lo que dice aquí, es decir, hace un resumen. A simple vista creería que no, ¿cierto? Dice, ejemplificar la idea planteada en el primer párrafo. Vemos en algún momento que dice, ejemplo de esto es, como por ejemplo, habla sobre un biólogo, ¿cierto? Después, en el párrafo 3, se interioriza más sobre el tema y después habla sobre otras personas que opinaron sobre este tema. Por ende, ¿cuál es la respuesta correcta? Él argumenta el tema planteado en el primer párrafo. Es decir, el primer párrafo es una suerte de presentación del tema y los siguientes párrafos son argumentos para darle mayor peso, ¿cierto?, a este tema planteado. Bien, a continuación tenemos un pequeño fragmento de la obra Casa de Muñecas. Alguno de ustedes la debe conocer o ha oído hablar de ella seguramente. Bien, el fragmento dice así. Helmer, hablas como chiquilla. No comprendes a la sociedad de que formas parte. Nora, no comprendo nada. Pero quiero comprenderlo y averiguar de parte de quién está la razón, si de la sociedad o de mí. Tú estás enferma, tienes fiebre, y hasta casi creo que no estás en tu juicio. Por lo contrario, esta noche estoy más despejada y segura de mí que nunca. Y con esa seguridad y esa lucidez, ¿abandonas a tu marido y a tus hijos? Sí. Eso no tiene más que una explicación. ¿Qué explicación? Ya no me amas. Así es, en efecto, esa es la razón de todo. Nora, ¿y me lo dices así? Lo siento, Torvaldo, porque has sido siempre muy bueno conmigo. Pero, ¿qué he de hacerle? Ya no te amo. Helmer, esforzándose por permanecer sereno. De eso, por supuesto, ¿también estás completamente convencida? Absolutamente. Y por eso no quiero estar más aquí. ¿Y me puedes explicar cómo he perdido tu amor? Muy sencillo. Ha sido esta misma noche, al ver que no se realizaba el prodigio esperado. Entonces he comprendido que no eras el hombre que yo creía. Explícate. No entiendo. Durante 8 años he esperado con paciencia, porque sabía de sobra, Dios mío, que los prodigios no son cosas que ocurren diariamente. Llegó al fin el momento de angustia, y me dije con certidumbre, ahora va a realizarse el prodigio. Mientras la carta de Kronstadt estuvo en el buzón, no creí ni por un momento que pudieras doblegarte a las exigencias de ese hombre, sino que, por lo contrario, le dirías, dígaselo a todo el mundo. Y cuando eso hubiera ocurrido... Ah, sí. Cuando yo hubiera entregado a mi esposa a la vergüenza y al menosprecio, cuando eso hubiera ocurrido, yo estaba completamente segura de que responderías a todo diciendo, yo soy culpable. Nora, vas a decir que yo no hubiera aceptado semejante sacrificio. Es cierto, pero ¿de qué hubiese servido mi afirmación al lado de la tuya? Pues bien, ese era el prodigio que esperaba con terror, y, para evitarlo, iba a morir. Nora, con placer hubiese trabajado por ti día y noche, y hubiese soportado toda clase de privaciones y de penalidades. Pero no hay nadie que sacrificie su honor por el del ser amado. Lo han hecho millares de mujeres. Hey, piensas como una niña y hablas del mismo modo. ¿Es posible? ¿Pero tú no piensas
ni hablas como el hombre a quien yo puedo seguir. Ya tranquilizado, no en cuanto al peligro que me amenazaba, sino al que corrías tú. Todo lo olvidaste, y vuelvo a ser tu avecilla cantora, la muñequita que estabas dispuesto a llevar en brazos como antes, y con más precauciones que nunca, al descubrir que soy más frágil. Nora se levanta. Escucha, Torvaldo. En aquel momento me pareció que había vivido 8 años en esta casa con un extraño, y que había tenido 3 hijos con él. ¡Ah! No quiero pensarlo siquiera. Tengo tentación de desgarrarme a mí misma en 1000 pedazos. Chiquillos, entonces, después de este texto, ¿cierto? Un fragmento de Casa de Muñecas, veamos cómo vamos con nuestra comprensión lectora. La primera pregunta dice, ¿cuál es el sentido de la palabra lucidez en el contexto del texto leído? Si ustedes se fijaron, la palabra estaba subrayada. Por ende, si la palabra está subrayada, quiere decir, no la conozco. Vamos a buscarla en el diccionario. La palabra lucidez, luz, ¿cierto? Tiene ahí alguna relación. ¿Cuál de las alternativas que se nos presentan está más cercana a la luz, a la lucidez? Veamos, terquedad, porque Nora abandona a su marido desafiando su autoridad. Creo que no es terca. Desenfado, sinceridad, claridad y firmeza. ¿Tienen ya la respuesta? Bien, la respuesta correcta sería la B, claridad. ¿Por qué? Porque Nora aduce entender perfectamente lo que está haciendo. Es decir, está completamente lúcida y segura de la decisión que está tomando. ¿Cuál es la decisión? Abandonar a su familia, a su marido, ¿cierto? Bien, la siguiente pregunta dice así. ¿Podemos deducir que esta obra pertenece al género dramático, género que ustedes ya se saben de memoria, por su estructura en base a diálogos, la representación de una realidad trágica, enfrentar al hombre a su destino, enfrentar al hombre a la naturaleza, o producir conmiseración? Empezamos por la última. Producir conmiseración lo podemos, en este caso, descartar desde el principio, ¿cierto? Enfrentar al hombre con la naturaleza, no necesariamente. No estamos hablando de que el protagonista o la protagonista están insertos en la selva, ¿cierto? Tratando de sobrevivir. Enfrentar al hombre a su destino, no necesariamente. No estamos hablando en este caso de textos griegos, ¿cierto? Textos clásicos. La representación de una realidad trágica puede estar, ¿cierto?, dentro del género dramático, pero no quiere decir que en todas las obras del género dramático esté presente. ¿Y qué nos va quedando? A. Su estructura en base a diálogos. Y sí, efectivamente, esta es la respuesta correcta. Su estructura en base a diálogos. Esto lo podemos verificar, ¿cierto? Solamente viendo, antes de la lectura, a qué textos nos estamos enfrentando. Sin leer, sin saber lo que dice, sabemos inmediatamente que su estructura es en base a diálogos. La siguiente se la voy a dejar a ustedes, porque es bastante fácil de deducir, de inferir. Dice, a partir del fragmento anterior podemos deducir que Nora representa la lucha por... Lean las alternativas. La igualdad entre distintas clases sociales, el amor sincero, su ego herido por el amor no correspondido, la independencia femenina frente a una sociedad totalmente machista, o el valor de decir la verdad. Podemos inferir, ¿cierto?, en el diálogo que tiene
Nora con su marido, que ella busca la independencia femenina frente a una sociedad totalmente machista, ¿cierto? Que trata a la mujer como si fuera una muñequita. Y finalmente, a partir de la lectura del texto anterior, se desprende que la decisión de Nora se debe a el contenido de la carta de Krosktal, la manera en que Torvaldo se comporta en relación a la carta, ¿no? La vida monótona, ¿cierto?, que lleva junto a su esposo, lo que opinaba la sociedad respecto a ella y a su esposo, Torvaldo, o que se encuentra enferma y está delirando, es decir, está loca. Entonces, a partir de la lectura anterior, es decir, después de la lectura, la decisión que Nora toma, ¿a qué se debe? Efectivamente, a la vida monótona que lleva ella junto a su esposo. Ella no puede hacer nada y su esposo la trata como si fuera una muñequita, ¿cierto?, encerrada en una casa. Y de ahí toma sentido el título de la obra, Casa de Muñecas. Ahora vamos a hacer un breve repaso de las cosas más importantes del antes, durante y después de la lectura. Antes de leer es muy importante que ustedes se pregunten, ¿para qué voy a leer? ¿Qué sé yo de este texto que tengo que leer? ¿De qué trata este texto si leo solamente el título? ¿Qué me dice su estructura? ¿Es narrativo? ¿Es lírico? ¿Es una obra dramática? También, durante la lectura, es importante que se formulen hipótesis y se realicen predicciones sobre el texto. Quizás ustedes se pregunten cómo sigue el texto, cómo va a terminar, etc. También muy importante es que ustedes se formulen preguntas sobre lo que han leído hasta el momento, aclarar esas posibles dudas que tengan acerca del texto, leer nuevamente las partes que no entendieron y consultar si es necesario al diccionario. Algo muy importante también y que les puede ayudar a la comprensión es pensar o leer en voz alta para asegurar la comprensión del texto. Finalmente, después de la lectura, es muy importante resumir y sintetizar el conocimiento a través de la escritura del tema principal, ¿cierto?, y las ideas, tanto principales como secundarias. También se pueden hacer acciones para motivar la lectura. Si ustedes leyeron un texto, ya sea por cuenta propia o porque lo tienen que hacer académicamente, pueden hacer representaciones, murales, pósters, ¿cierto?, canciones, rimas, pequeños proyectos que nos ayudan a recordar las partes más importantes del texto. Finalmente, también es muy importante que se aplique, ¿cierto?, todo lo aprendido, todo lo que hemos podido rescatar del texto leído, que ustedes lo sepan aplicar. Puede ser aplicable, claro, a una guía de ejercicios, como también se puede aplicar explicando el texto a algún compañero, alguna compañera que no lo haya entendido. También es una muy buena forma de generalizar el conocimiento. Finalmente, chiquillos, chiquillas, recuerden las técnicas que acabamos de ver en esta presentación. Además del antes, durante y después, debemos destacar, subrayar, anotar al margen y realizarse la pregunta-respuesta para obtener así una mayor comprensión lectora. Y con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por la atención. Guarden las técnicas vistas y utilícenlas. Sáquenles el mayor provecho posible.
Espero que estén todas y todos bien. Cuídense y espero verlos y verlas pronto. Un abrazo virtual. Adiós.